Muy bien, entonces, cuando estoy elaborando el modelo entidad-relación, yo tengo dos tipos de entidades. Hay algo que se llama una entidad fuerte y una entidad débil. ¿Cuál es la entidad fuerte? Lo que llamaremos una tabla principal. La tabla que tiene la información básica e indispensable para que el sistema funcione. ¿Listo? Son aquellas que poseen ejemplares que existen sin depender de la existencia de otro ejemplar. Los clientes, en este caso un libro. ¿Listo? Los titulares de cuenta. Y si hay entidades fuertes, pues deben existir entidades débiles. Y me dice, su existencia depende de otras. Los datos que se van a almacenar en ese tipo de entidades provienen de otra tabla. Por ejemplo, préstamo de libros. Los datos que van a aparecer en este préstamo de libros dependen de otras tablas, no me los puedo inventar. En cambio, los libros sí me los puedo inventar, o por lo menos pueden ser nuevos. No existen previamente. En cambio aquí, préstamo de libros, no pueden ser datos que no estén registrados previamente en otras tablas. ¿Qué puedo poner en préstamos libros? Un libro que exista. ¿Quién más debería estar en préstamos libros? Un cliente, un usuario. Alguien que esté registrado en el sistema de bibliotecas para que pueda hacer el préstamo. Si esa persona no existe, no se puede almacenar el dato. La existencia de esos datos dependen de otras tablas, ¿sí o no? Si va a hacer un préstamo, usted tiene que estar registrado. Y si se va a llevar el libro, ese libro obviamente tiene que estar en la estantería, existe. ¿Listo? Eso es una entidad débil. Y en el modelo entidad-relación se va a dibujar con un doble rectángulo. ¿Listo? Muy bien. Los atributos, ya los hemos mencionado, son esas características de una entidad que nos permiten identificar a todo un registro, todo un dato. Lo he dicho, la cédula, el NID, el serial, el consecutivo. Relacionar, porque yo con esa cédula o ese NID me puedo jalar todos los demás datos. Yo le pregunto solamente a usted la cédula, yo ya voy a saber nombre, apellido, edad, ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Describir datos que giran alrededor de un mismo registro. Efectivamente, su ciudad de nacimiento, la descripción de su tratamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Atributo identificador, esto es fundamental, eso es lo que llamamos la llave primaria. Este garantiza una ocurrencia única en una entidad. Y con los ejemplos que ya se han mencionado, yo creo que no hay dudas. La cédula, ¿cuántas veces puede tener una persona una cédula? Más bien, ¿cuántas veces puede aparecer una cédula en todos los registros de una tabla? Una y solamente una vez, no es único. Lo mismo que el correo electrónico. ¿Se puede repetir un correo electrónico? No. Si me trato de registrar con un identificador que ya está, el sistema me dice no se puede. Ese identificador de correo electrónico ya está tomado, use otro, ¿cierto? Eso es un atributo identificador. Eso es una llave primaria. ¿Listo? No deben existir dos ejemplares de la misma entidad con el mismo valor en el identificador. No deben tener valores nulos. Cuando me registro hay datos que se pueden omitir, pero hay datos que son obligatorios. El identificador es uno de esos. Eso es indispensable. Usted no puede continuar hasta que no me diga cuál es su cédula. ¿Listo? Por definición, todas las entidades fuertes deben tener un identificador. Se representan mediante el subrayado del nombre del atributo. Entonces, si yo fuera a representar para la tabla clientes el atributo cédula, se sobreentiende por las características del dato, la cédula, que ese es el atributo identificador. ¿Cómo lo vamos a dibujar? Con un subrayado. ¿Listo? Entonces, cuando vean en un modelo algún atributo subrayado, esa es la llave primaria. Ese es el atributo identificador. ¿Listo? Ya me adelanté, pero vean, ya estaba mencionando esto. Llave primaria. Ningún otro registro puede tener la misma llave primaria. La llave primaria se utiliza para distinguir un registro con el fin de que se pueda tener acceso a ellos, organizarlos y manipularlos. Entonces esas transacciones que me permiten mis bases de datos, consultar, eliminar, actualizar y modificar, todo eso se hace con la llave primaria. ¿Listo?
¿Y llave foránea qué es? Es una columna o grupo de columnas de una tabla que contiene valores que coinciden con la llave primaria de otra tabla. Las claves foráneas se utilizan para unir tablas y esto es lo que se ubica en una entidad débil. ¿Recuerdan la tabla de préstamo de libros? Entonces, ¿cómo voy a armar esa entidad de préstamo de libros? Hay que poner, ¿a quién se lo voy a prestar? Entonces, ¿cómo identifico el quién? Con la cédula. Tengo que identificar qué le presté. ¿Cómo identifico el que le presté? Con el serial o el consecutivo del libro, ¿cierto? Eso es una llave foránea. Está en una tabla, una entidad débil, pero la información que está ahí viene de otras tablas. Viene del cliente, viene del libro, viene de otra parte. ¿Listo? ¿Claro está ahí? Señor. Fácil, van comido. Atributo de descriptor, bueno, esto es carreta, pero bueno. Simple o escalar es un dato único que no se puede subdividir. Compuesto, por ejemplo, la dirección en un modelo de entidad-relación se podría subdividir, ¿cierto? La dirección puede estar constituida por la dirección, departamento, código postal, comuna, barrio, ¿cierto? ¿Qué más encontramos aquí? Atributo derivado o calculado. Y pilas, el video nos dijo algo importante sobre esto. Si ustedes pueden identificar que un dato se puede calcular, es un dato derivado, no lo vamos a crear, no le vamos a poner una columna a ese dato. ¿Qué nos decían de la edad? Se puede inferir desde la fecha de nacimiento, ¿cierto? Normalmente, aunque yo sé que hay algunos sistemas o entidades en las que uno le pregunta su edad, pero con un dato, es que si eso pasa, si usted le pregunta la edad hoy a ese sistema, ¿qué le van a tener que hacer al otro año? Actualizarlo, cambiarlo otra vez, ¿cierto? Pero si me preguntan fecha de nacimiento, ya perfectamente van a saber qué edad tengo. ¿Sí o no? Simplemente tomen la fecha de nacimiento, resten a la fecha actual, resten el nacimiento y bingo, ya tengo la edad de la persona. ¿Sí o no? Si hay campos que se puedan calcular, no los vamos a meter en las tablas. Por eso en el diagrama está como con una línea punteadita, un fantasmita. En el modelo de entidad-relación eso indica, vea, ese campo usted lo puede calcular. Conclusión, no lo meta en su tabla. ¿Listo? En una factura, el precio total no debería estar ahí, porque el precio total se calcula. ¿Con qué? Con el precio unitario, la cantidad de productos que va a llevar, y por eso hago todo, ¿sí o no? Va a llevar 5 chocolatinas a 500 pesos cada una. Precio total, calcúlelo, multiplique esto por esto, si es necesario sáquele el IVA, las retenciones, las deducciones o los descuentos que sean necesarios, y usted pudo calcular el dato, ¿sí o no? Eso es un atributo derivado o calculado. ¿Listo? No lo pongan en la tabla. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Aquí, atributo multivaluado, esto es peligrosísimo. Permiten almacenar varios valores para el ejemplar en esta característica. O sea, hay un atributo que por alguna razón puede recibir múltiples datos. Miren el ejemplo, teléfono. ¿Cuántos teléfonos podría llegar a tener yo? El fijo, el celular y tal vez el de la vecina, ¿cierto? O el de un familiar. O el del trabajo, ¿cierto? Entonces esos datos hay que tenerlos muy presentes porque van a generar ciertas dificultades, porque yo estoy guardando los datos por casillitas, por celdas, ¿cierto? Y en una celda debería haber un solo dato. En cambio ahí en teléfono, pues por lo que he mencionado, probablemente entre varios. Ahí hay un peligro. Listo, que ya vamos a ver cómo se soluciona eso. Listo, pero hay que tenerlo claro en el diseño, o sea, hay que identificar todo. ¿Usted puede calcular? Bueno, va a hacer esto. Esto es multivaluado, bueno, lo va a tratar de esta otra forma. Esto es el identificador, tendrá esta característica especial. Listo. Opcional. Lo dicho, hay datos que son obligatorios y hay otros que son opcionales. El fax, aunque este ejemplo está muy viejito, pero ya hoy en día nadie tiene fax, ¿cierto? No falta ver que me diga, vea, y el Viper. El número de hijos, si lo tiene bien, pongámoslo, si no, sálteselo, eso es opcional, ¿cierto?
Listo. Otra característica importante que hay que identificar en mis bases de datos es el dominio. ¿Qué es el dominio? Conjunto de todos los posibles valores que puede tomar un atributo. Fácil. Imaginemos que eso es una variable y que cuando yo voy a usar una variable al sistema le tengo que decir qué tipo de dato voy a almacenar, ¿cierto? Carácter, entero, real, lógico, etcétera, etcétera, etcétera. A eso apunta el dominio, solo que va un poquito más allá. Me va a decir, bueno, el atributo tal, primero tiene un dominio, o sea, cuáles son los posibles valores, nombres, y esto es lo importante, cuál es la descripción del dominio, tipo de dato. Y en las bases de datos va a ser importante no solo decir el tipo de dato, sino también cuál es el límite para ese tipo de dato. Carácter, bueno, listo, carácter, ya sé que pueden recibir ASDF, 1, 2, 3, etcétera, etcétera. Pero dígame exactamente cuántos caracteres va a meter. 1, 30, 50, eso hay que limitarlo. ¿Por qué? Porque el espacio en disco es un recurso escaso. Y yo sé, podría tener un disco de 2 teras, bueno, pero las bases de datos acumulan, crecen. Raro el caso en que una base de datos se mantenga constante en el tiempo. Ninguna se mantiene constante en el tiempo. Bien sea OLPT o LAD, las de transacciones o las de análisis, aumentan, eso siempre va a crecer. Entonces, si eso ya está destinado a aumentar, hay que idearse la mejor forma para que ese aumento no colapse el disco duro. No me lo lleven tan rápido. Y si el sistema de información va a funcionar, la idea es que funcione 5, 10, 20 o 50 años. Y yo tengo que tratar de garantizar que él va a estar operativo durante todo ese tiempo. Una de las formas es decir, bueno, los datos van a tener esta restricción. Nombres, que no me metan nombres de más de 30 caracteres. Es que es muy escaso que alguien tenga un nombre con más de 30 caracteres, ¿cierto? No sé, es que no se me ocurre un nombre que tenga más de 10. En fin. Pero eso es en el dominio que se define. Dominio, dígame cuáles son los tipos de datos, cuáles son los posibles datos que va a almacenar y la longitud. Si es número, lo mismo. ¿Hasta dónde va a llegar? Una edad, pues es poco probable que alguien supere los 120 años, ¿cierto? Entonces, ¿para qué voy a abrir la posibilidad de que metan 10 dígitos ahí? Es un espacio mal gastado. Igual, si el sistema dice que puede tener 10 dígitos, él ya reserva el espacio. Así usted le mete un dígito, lo otro queda ahí como vacío, pero está ahí. Como decía el video, el cero es importante. No es que no exista, no se conoce, pero igual ocupa espacio. ¿Listo? ¿Qué más hay aquí? Hay dos tipos de dominios, por intención o por extensión. Por intención, especifican el tipo de dato. Solamente especifican el tipo de dato. Ejemplo, nombre. Solamente sé que serán caracteres y que podrán tener máximo 30 caracteres, pero sé exactamente cuáles datos me van a meter. No nombres, ahí hay un montón. En cambio, sexo. De antemano yo sé qué datos van a almacenar ahí. Sí, masculino o femenino. Se acabó. Eso es por extensión. Se declaran todos los elementos del conjunto de posibles valores. Listo. Estado civil. Eso es conocido. Soltero, casado, divorciado, viudo. No cabe más. Eso es un dominio por extensión. Listo. Los numéricos también son por extensión. Números enteros entre 0 y 120. Yo sé cuáles van a entrar desde 0 hasta 120. Sé que no va a entrar 130, que no va a entrar 190, que no va a entrar 500. ¿Listo? Entonces, cuando planifico mi base de datos, además de decirme cuáles van a ser las entidades, cuáles van a ser los atributos y las relaciones, díganme también cuál es el dominio. Porque cuando estamos en el programa hay que decirle, la columna nombre debe tener tal tipo de dato con tal longitud. La columna edad debe tener tal tipo de dato con tal longitud. Listo, eso es el dominio. ¿Vale? Relaciones ya quedaron definidas. Tengo que ubicar aquí un verbo que me indique, que me haga claridad de qué tiene que ver esta entidad que está aquí a la izquierda, entidad 1, qué tiene que ver con la entidad 2.
¿Listo? Y dependiendo de las entidades podemos tener una relación fuerte y una relación débil. ¿Sí lo vemos? Ahora sí, esto es lo que más me importa, la cardinalidad. Considera como el número máximo y mínimo de ocurrencias de un tipo de entidad que pueden estar interrelacionadas con una ocurrencia del otro y otros tipos de entidades que participan en el tipo de interrelación. Profe, espacio, listo. Eso es responder cuántas veces puede aparecer un dato que está en una entidad en la otra. ¿Cuántas ventas puede tener un cliente? Muchas. ¿Cuántas veces puede aparecer un producto en una venta? Muchas también. ¿Cuántos productos me puede entregar un proveedor? Depende. Puede que me entregue un tipo de producto o puede que me entregue muchos. ¿Sí? Eso es la cardinalidad, es decir, ¿qué tantas veces va a aparecer un dato en el otro lado? ¿Listo? Y las convenciones son las siguientes. Podemos decir que un dato puede aparecer muchas veces en otra tabla, o puede aparecer una vez, o puede aparecer muchas o ninguna, puede aparecer una vez como mínimo o muchas, o puede aparecer ninguna o una vez. ¿Listo? Esto de cero a ninguno, o sea, el dato existe, no necesariamente que el dato exista significa que tenga que aparecer en otra tabla. Yo puedo estar registrado en mi sistema de salud. Yo estoy en la tabla paciente, ¿cierto? Pero yo soy una persona muy saludable. ¿Yo apareceré en la tabla tratamientos? No. Puede que sí, puede que no. Puede que aparezca varias veces, porque yo vaya cada 8 días, tengo dolor de cabeza todos los domingos. Entonces, listo. Aparezco muchas veces, pero si soy infinitamente saludable, aparezco. ¿Sí o no? Eso es de 0 a muchos. O 0 o 1. Puede que aparezca una vez. O puede que aparezca ninguna, o puede que aparezca muchas veces, pero así queda claro esos símbolos que están ahí. Ahora sí entendemos un poquito más el video, ¿sí o no? Cardinalidad, ¿cuántas veces aparece un dato de una tabla en la otra tabla? ¿Listo? Ejemplo, tengo las siguientes entidades: jugador, equipo y entrenador. Una pregunta: ¿cuántas veces puede aparecer un jugador en un equipo? ¿Una o ninguna? Vean lo que tengo acá, una o ninguna. Tengo la entidad jugador. Bien, entonces yo tengo la planilla de jugadores, ¿cierto? Tengo la planilla de equipo. Perfecto. ¿Cómo se relaciona el jugador con el equipo? Vean el verbo, juega. Un jugador juega en el equipo, ¿cierto? Clarísimo. ¿Cuántas veces podría... De 0 a 1. Aquí. Vamos a leerlo en los dos sentidos. Vamos a leerlo de izquierda a derecha y luego de derecha a izquierda. ¿Listo? De derecha, desde acá hacia la izquierda. Un equipo, hagámosle la pregunta, un equipo, ¿cuántos jugadores puede tener? Varios, ¿cierto? Entonces por eso tenemos estas paticas de gallo acá, ¿sí las ven? Entonces puede tener mínimo 1 o 0. Entonces un equipo puede tener muchos jugadores. Pero ahora leámoslo al revés. Jugadores, un jugador, y yo siempre parto con la unidad. Leyéndolo de derecha a izquierda era un jugador, un equipo, ¿cuántos jugadores puede tener? Muchos. Entonces por eso dibujé esto acá, ¿cierto? ¿Sí o no? Bueno, ya me entienden el grabado. Ahora al revés, vamos a leerlo en el otro sentido. Un jugador, ¿en cuántos equipos puede aparecer? En uno, discutiblemente en uno, ¿sí o no? O en ninguno, está de suplente, no jugó. ¿Cierto? Listo. Está claro cómo se arma esa relación. Para poder dibujar el simbolito que va a este lado, lo analizo de un lado a otro y empiezo con la unidad. Un equipo, ¿cuántos jugadores puede tener? Listo, ya sé que varios, entonces dibujo esto. La patica de gallo. Y al revés, un jugador, ¿en cuántos equipos puede aparecer? En uno, hazlo acá. O ninguno.
Listo, ahora la pregunta. Equipo-entrenador. ¿Qué relación tiene el entrenador con el equipo? Pues fácil, el entrenador entrena a los equipos, ¿cierto? Los dirige, como lo quieran llamar. Vuelve y juega la pregunta. Vamos a mirarlo primero veámoslo, de abajo para arriba. Y empiezo. Un entrenador, ¿a cuántos equipos puede entrenar, dirigir? A uno y solo a uno, ¿cierto? Uno a la vez. Entonces, 1 a 1. Conclusión, aquí aparece la rayita o el 0, porque de pronto yo esté registrado ante la FIFA como entrenador, pero no tengo trabajo todavía, no me han llamado, no me han contratado. 1 o ninguno, ¿cierto? Ahora al revés. Ahora de arriba para abajo, un equipo. ¿Cuántos entrenadores puede tener? Muy buenos días. Uno y solo uno, ¿cierto? Entonces eso es lo que constituye estos tipos de relaciones, que son los típicos. Podemos llegar a tener relaciones o cardinalidades de uno a uno, de uno a muchos, o de muchos a muchos. ¿Listo? Y la simbología, eso es un estándar que se ha mencionado, es UML, no es más que cuáles son los símbolos que vamos a usar para poder representar algo. Eso es UML. Para las bases de datos tenemos ese modelito. ¿Listo? O sea, pica el gallo, esa cruz, ese tendedor, como quieran llamar. Pero comprendí lo que es la cardinalidad entonces. Sí, dudas, inquietudes. Ninguna. O sea que ya le estamos dando mucha más forma a esa construcción del modelo relacional, ¿sí o no? Primero identifique sus entidades, qué tablas va a usar. Dígame cuáles son los atributos y tenga en cuenta una cosa fundamental, la clave primaria. En uno de los videitos decía, concéntrese en los datos indispensables, los fundamentales, la llave primaria. Los demás se pueden agregar después, ¿cierto? Es esto, yo voy a tener una tabla de clientes. Listo, entonces llamemos la tabla clientes, perfecto. ¿Qué necesita el cliente? Mínimo la cédula. Lo demás ya vendrá después. Que si necesito la dirección, el teléfono, si necesito algunas referencias personales, eso depende del negocio. Pero hay unas cosas que son indispensables. ¿Cuál? La llave primaria, la cédula, ¿cierto? Tal vez podría decir, necesito también el correo, es importante para mí, listo, pongo el correo. Lo demás ya vendrá hablando con el cliente, teniendo ese contacto directo siempre con él. ¿Qué necesita? ¿Cómo lo necesita? ¿Cómo trabaja usted con su cliente? Para también saber que necesito agregar, no sé, el estrato social. Para algunas entidades eso puede ser importante. A otras un poquito extra, me da igual. ¿Sí o no? Claro, está ahí. Sí. Oye, entonces ya tenemos claro para dónde vamos. Vamos a crear o a modificar bases de datos. Si voy a hacer eso, necesito tener todos estos conceptos claros. ¿Cuáles son las entidades? ¿Cuáles son los atributos? ¿Cuál es la entidad fuerte? ¿Cuáles son las llaves primarias? ¿Y cuáles son las cardinalidades? ¿Cómo fluye la información de un lado para otro? Eso es lo que vemos ahí en el ejemplo del jugador, equipo y entrenador. ¿Cuántos jugadores van a ser un equipo? ¿Cuántos equipos podrían tener? ¿Cuántos jugadores pueden tener un equipo? ¿Cuántos entrenadores pueden tener un equipo? ¿Listo? Ahora está acá. ¿Han comido? ¿Qué tenemos acá? Listo. Ejercicio. Esta herramienta ya la exploramos un poco, ¿cierto? Entonces ahora, en 15 minutos, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cómo hacemos? 1, 2, 3. Me gustaría dividirlos en grupo para que cada grupo